Buen día, gente, video 322 del nivel experto de Trivium y Quadrivium. Ahora vamos a hablar de la geometría, ¿sí? Ya hablamos de la lingüística, que es uno de los tres elementos del Trivium. Y en el próximo video, aritmética. Bien, ¿qué es la geometría? Tenemos que entender que primero tenemos que enfocarnos en la lingüística. Una vez que sabemos expresarnos correctamente, recién podemos ponernos de acuerdo, ¿sí? Hablar y entendernos correctamente. Y es cuando podemos hablar de geometría y aritmética, ¿sí? Bien, ¿qué es la geometría? Es definir las formas y las proporciones entre ellas, entre las cosas. Por ejemplo, de la tierra, del cielo, de los cuerpos, de todas las cosas, el cuerpo, una regla, un adorno, lo que sea. Medir es comparar una cosa con referencia con otra cosa, ¿sí? Yo no puedo saber qué tan grande soy yo si no me comparo con alguien más, ¿sí? Que es más grande o más chico. Si es más chico, yo soy más grande. Si él es más grande, yo soy más chico. Pero necesito un punto de referencia, ¿sí? Entonces, el punto en este sistema de puntos de referencia es uno mismo, los propios ojos, ¿sí? Yo te muestro el metro, ¿sí? Vos lo ves, pero a tus ojos, ¿sí? Vos medís con ese metro, pero según tu forma de entender las cosas, no como la que yo te impongo, te obligo, ¿sí? Bien. Entonces, en geometría tenemos tres elementos que lo conforman: planimetría, trigonometría y esferimetría, ¿sí? Y cada uno de estos elementos tiene otros tres elementos, por eso el nivel experto, 3, 3, 3. Bien. ¿Qué es la planimetría? Es medir en o por planos. Plano es liso, es llano, ¿sí? Superficie. Usando un mismo sistema de comparación referencial que tiene sus perspectivas y sus leyes. Es decir, todo lo que nosotros vemos lo podemos planificar, ponerlo en mapa usando una medida, ¿sí? Que convenimos que es el metro, el centímetro, el milímetro, ¿sí? Sin olvidarnos nunca de la perspectiva, ¿sí? El foco de la cámara tiene una perspectiva que va de acá y se va ampliando, se va ampliando, se va ampliando, ¿sí? Es una perspectiva. Cuando mira la cámara, pero cuando yo miro mi perspectiva es así. Se va abriendo. Entonces yo tengo que siempre considerar que existe la perspectiva en cada una de las medidas que yo hago. Aunque en el plano, ¿sí? No hay una perspectiva, ¿sí? Pero nunca olvidar que hay una perspectiva afuera, porque yo lo que mido dentro del plano es para medir lo que está afuera. Bien, dentro de la planimetría tenemos topografía, geografía y mensura, ¿sí? Primero hay que desarrollar la planimetría, aprender a dibujar plano, por eso dibujar en jardín de infante. Y luego vamos sumando complejidad y vamos por topografía. Una vez que entendemos topografía pasamos a geografía y una vez que entendemos la geografía a mensura, ¿sí? Bien, la topografía es grabado del lugar o territorio, dibujo, representación, o sea, lo que veo lo paso al plano. Dibujo de la forma escrita o dibujada, porque yo hago un dibujo y hago una anotación, ¿sí? Por eso también es escrita, que complementa el plano, para luego agregar las medidas o detalles de referencia, lo que a mí me importa en el momento. Ya sea un dibujo estilizado o croquis, sea dibujo hecho a regla o hecho a mano, así rápido. En los primeros años se dibuja a gusto y a invención del niño, dibujar lo que vos querés, para luego compararlo con la cosa dibujada. Dibujó un hombre, dibuja al papá, la mamá, míralo al dibujo tuyo y míralo a tu papá, ¿son iguales? Sí. Entonces voy a decir, pero acá tiene una mano grande y tu papá no tiene esa mano grande. Le enseñé a ver la forma, a distinguirla. Si bien es cierto, eso puede ser contradictorio, pero es lo que se busca.
que lo que vos ves, vos dibujás. Y no al revés. Porque lo que vos dibujás jamás va a ser lo que es. ¿Sí? Bien. Ya sea un dibujo de croquis, así el niño entiende la forma, el estilo y la coherencia. Así uno ve como uno dibuja. ¿Sí? ¿Qué tan coherente sos vos con tu imaginación como niño con lo hecho verdadero? Entonces vos le dibujás qué es el amor. Y va a ver que el amor es los niños siempre mamá y papá tomados de los brazos o papá y mamá te quiero mucho y se dibujan a los tres, la familia. Eso es el amor. ¿Sí? Ahora le dibuja el odio y dibujará un fantasma, un demonio, un perro. Yo dibujo policía. Bien, geografía. Primero ve, analiza lo que ve, las irregularidades y la forma de la Tierra o una porción de ella. No toda la Tierra, sino lo que estoy viendo, que es el cerro, el terreno que compré, en fin. Su flora y fauna, los tipos de terreno, qué forma tiene el terreno, qué característica tiene, los cambios de los vientos, la lluvia, la temperatura, las vías de agua, vías subterráneas, etc. ¿Sí? Entonces la geografía ya pasa a la experimentar, ¿sí? El terreno. Vos lo dibujás, decís, bueno, me voy allá. Cuando vas allá, conoces el lugar, ¿sí? Y ves toda la característica, es reconocer lo que estás viendo, ¿sí? Por eso en la planimetría se te exige que tomes medidas, o sea, como vos lo ves el arbolito chiquitito, así lo dibujas chiquitito, según la perspectiva. Bien, una vez que nosotros ya tenemos una idea general del terreno, ya hemos visto específicamente las características, ahora pasamos a la mensura. Ahora recién sí estamos en condiciones de tomar medidas. La mensura es el arte de medir y comparar. Usa un sistema simbólico, específico y técnicas de medición. El sistema simbólico es una cuerda o algo para medir. Si el sistema es la unidad y la técnica de medición es a lo largo, a lo ancho, al perímetro, en fin. Pero también también hay que medir la temperatura en unidad de calor, ¿sí? Que no va a poner temperatura en unidad de metro. Tiene que tener diferentes unidades para medir los diferentes elementos. ¿Sí? La altura, la distancia en metros, pero la temperatura va en grados centígrados. La profundidad va en menos tantos metros hacia abajo o una referencia, siempre se ponen cosas así. ¿Sí? La distancia en unidad de metros y sus múltiplos, en fin. ¿Sí? Porque no podemos usar un metro para medir algo que es chiquitito. ¿Sí? ¿Qué debemos decir? 0,00005 metros. Al cerebro no entiende esa forma. Si entiende que el milímetro es chiquitito, ¿sí? Si el centímetro es más grande y si el metro es más grande, si el kilómetro es muy, muy grande. ¿Sí? Bien, una vez que nosotros aprendemos a dibujar lo que vemos y a medirlo, que las medidas que nosotros tomamos en el plano sean coherentes con lo que realmente existe afuera, pasamos a la trigonometría. ¿Sí? La trigonometría estudia las formas triangulares, es decir, que tienen tres lados. Y todas las relaciones vinculantes, seno, coseno, tangente, perímetro, superficie, ángulo, etc., volumen rectilineal, en fin. Porque las operaciones de trigonometría nos permiten, ¿sí? Hacer cálculos y con ellas podemos obtener el volumen, la densidad y muchas otras cosas. Especialmente enfocado en las coordenadas de ubicación territorial, usando las estrellas como si fueran brújulas. En segunda importancia, calcula las alturas de montañas y árboles. Para eso sirve la trigonometría, para que puedas medir la altura del árbol. Porque vos no podés subir con el metro y medir un árbol de 30 metros. ¿Sí? Entonces, usamos la trigonometría para poder
desarrollar esa medición de las cosas que son mucho más altas. También la distancia que hay entre una ciudad a la otra, ¿sí? Y la importancia práctica para el uso de lo técnico y lo tecnológico, ¿sí? Es decir, la importancia práctica que vos le tenés que enseñar al que le está enseñando, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de no confundir metro con pulgada o en fin, ¿sí? Y el uso de la técnica, ¿sí? O otros elementos tecnológicos, ya sean digitales o usar codos, ¿sí? Son tantos codos que yo no llevé el metro para medir el terreno. Lo mido en pasos, pero luego yo en mi casa uso mido cuánto es mi paso y lo multiplico por la cantidad de pasos que di y ya tengo las medidas del terreno, ¿sí? Bien, dentro de la trigonometría tenemos tres elementos que son trinomio, teorema y bitácora, ¿sí? El trinomio es con mayor importancia son las reglas de tres simples y la regla de tres compuesta, ¿sí? Básicamente con eso resolver todos los problemas. Y a la que le sumamos fórmula y técnica para resolver problemas y ecuaciones simples con tres elementos. Es buscar la X. Tres elementos porque estamos hablando de triángulo, trivium. Luego los teoremas son técnicas ya aprobadas y reducidas a su mínima expresión, ¿sí? Es como cuando vos simplificás directamente, tachás, pero no te enseñan, salvo cuando vas a la universidad te enseñan por qué tachás en metro con metro, ¿sí? O unidad de 10 y la dividí en 5 con la que está abajo, ¿sí? Que cuando vos reducís expresiones se hace más fácil recordarlas y usarlas. Y para dar respuestas y soluciones comprobables y muy cercanas a la cierta, porque nosotros tenemos un cálculo que puede ser a la millonésima de milímetro, pero nosotros no podemos medir la millonésima de milímetro, no con esto, ¿sí? Entonces buscamos el redondeo, la simplificación, hacer todo lo más fácil posible. Para eso son los teoremas. Y luego bitácora. Bitácora es un compendio de escritos, ya sea en forma de canto, símbolo, etc., que sirve de ayuda a la memoria y describe el camino recorrido. Si todo navegante tiene su bitácora de viaje, sí que dice, bueno, partí cuando Júpiter estaba a tantos grados de la constelación de Lira y a terminar mi viaje está a otro grado, entonces eso me dice a mí cuánto tiempo, cuántos días, qué distancia puede haber recorrido, en fin. Por eso es importante la trigonometría y la perspectiva, en fin. Especialmente para cartografiar y mapear el territorio donde se habita u otros territorios desconocidos. Determina el territorio que se usa cada uno de los linajes, o sea, mi casa es mi territorio. Y clan, para conciliar y evitar conflictos. Como ejercicio práctico, o sea, hacer bitácora de vida o libros que son los diarios íntimos. Entonces, uno lo hace el Estado, pero lo tenés que aprender a hacer vos. Este es mi terreno, ¿sí? Vos lo señalás, lo medís, lo calculás, ¿sí? Pero también tenés que saber qué tan lejos es tu territorio, porque nosotros, por ejemplo, somos argentinos y no nos queremos juntar con los bolivianos. Entonces, nosotros medimos el territorio y separamos entre lo que es uno y lo que es del otro. El otro tiene que saber a medir también, ¿sí? Hacer su trigonometría para saber, bueno, aquel pico es de ellos, para acá es mío, para allá es de ellos. En el clan, antiguamente, sí, porque es un trivium cuatrivium antiguamente, pero sigue siendo vigente hoy, se hace de otra forma. Es, bueno, este clan de Alejo ocupa tantas hectáreas. Hasta aquí, hasta este árbol, sí, pero hasta aquí es mío. Es de mi uso, acá yo planto mi papa, mi cosa. Y de aquí para allá es del otro vecino. ¿Sí? Bien. Y ahora pasamos a eferimetría, que es el tercer elemento de la geometría. Es el uso de la trigonometría para estudiar las figuras esféricas y todas sus relaciones y vínculos,
radio, volumen, arco, arco de círculo, etc. Especialmente para medir y conocer los movimientos circulares de las luminarias del cielo, que son Sol, Luna, estrellas. En segundo lugar, para calcular los cuerpos curvos, la curva de cualquier objeto, los arcos, ¿sí? Para hacer puentes, los arcos que sostienen puentes, estructuras para hacer el tiro vertical, la bala del cañón, qué tan lejos va, qué trayectoria hace, ¿sí? Y la esferimetría tiene tres elementos que son vectores, algoritmos y cálculos, ¿sí? Los vectores definen las fuerzas. ¿Y qué es una fuerza? Los puntos de apoyo, sentido y dirección. Vectores planos, que son llamados escalares, o los vectores de inercia, que son los vectores llamados deslizantes. Los vectores mixtos y especiales, la representación de estos vectores y sus ecuaciones. Los vectores mixtos son, por ejemplo, una fuerza que está generada por el magnetismo o una corriente eléctrica, ¿sí? Es un vector que hace girar algo y eso transmite el movimiento hacia otro eje, en fin, de otro movimiento. Y los vectores espaciales, ¿cuánto espacio hay de aquí para allá? El espacio vacío de cosas, ¿sí? O puede estar lleno, ¿sí? Aprender a medir el espacio, es decir, qué volumen interno tiene esto, cuál es el volumen externo, ¿sí? No siempre es esfera, ¿sí? Porque podemos particionarla para saber otras cosas. Algoritmos son métodos y notación específica para cálculos, para el conjunto ordenado y finito que permite encontrar soluciones que nos da un compendio de ecuaciones. O sea, los algoritmos ya es un conjunto de formas técnicas para resolver un problema, pero digamos separado. Esto es trigonometría para triángulo, esto es trigonometría para esfera, o para arcos, o para volumen. Esto es trigonometría para cálculos espaciales, ya vas dividiendo. Entonces vos tenés algoritmos que se usan para determinadas cosas que vos necesitas hacer, ¿sí? Y los cálculos son técnicas de cálculo y procedimientos a seguir. Es decir, cómo se resuelven los algoritmos, ¿sí? Es decir, un algoritmo es a al cuadrado igual a b al cuadrado más c al cuadrado, ¿sí? Vos tenés los teoremas que te ayudan a hacer el cambio de pasaje si vos querés saber cuánto vale c al cuadrado, ¿sí? Los cálculos te enseñan a cómo reemplazar el a, b, c por número, cómo calcular el cuadrado, para que puedas tener una solución específica que uno entienda que a al cuadrado significa 14 metros. De un triángulo rectángulo, 14 metros al cuadrado, ¿sí? Bien, y los vectores, ¿dónde está ese triángulo? Porque vos formás un triángulo, ¿sí? Y tenés un vector a tantos grados con respecto al otro. Entonces es importante. Tenemos que entender que esto es lo que te enseñan en la escuela, pero mal enseñado, con un uso que no nos sirve, ¿sí? Porque nosotros no usamos la trigonometría habitualmente para medir nuestro terreno, porque alguien más lo hace, el Estado, ¿sí? Y tenés que confiar ciegamente en lo que te dice el Estado. Pero si vos aprendés a hacerlo, se supone que no debería de pagarle al Estado por hacer algo que vos podés hacer, ¿sí? Por eso el Estado, el gobierno, hace uso de esta información. Ellos usan el tribuno y el cuatribuno a su beneficio en contra del resto. No importa si sos oficialista de un partido político o el otro, el hecho es ese, ¿sí? Aprender, llevar un diario íntimo, ¿sí? También ayuda para que vos tengas tu memoria, ¿sí? Para que tu hijo, tu nieto o tus descendientes sepan quién sos vos, quién fuiste. ¿Se entiende? Entonces la bitácora tiene un significado emocional mucho más allá, ¿sí? Porque yo en la bitácora digo, bueno, llegué a este nuevo territorio, en este nuevo territorio te dibujo un animal que nunca antes vi, ¿sí? Que es una forma de ciencia,
También te digo, descubrí que si yo al hierro de este lugar lo caliento a tantos grados y lo golpeo tantas veces, puedo formar un metal más duro. Yo lo pongo ahí, es el secreto que queda en familia, ¿sí? Y no lo tenés que patentar en el gobierno, ya queda entre ustedes, en el linaje, ¿sí? Y es la capacidad que a vos te hace diferente al resto y por la cual vos podés generar recursos para tu clan, para tu linaje, para tu familia, ¿sí? Sin que te lo robe otro. En fin, es muy importante ser independiente, por decirlo, ¿sí? Tener la capacidad de hacerlo todo uno mismo. Bien, pasamos al video de aritmética.